Una advertencia que Nicolás Maduro no escucha. El régimen de Maduro no escucha, ni siquiera a los expertos rusos, ni a Putin. Los expertos rusos dicen que el derrumbe de la Unión Soviética no se produjo como consecuencia de sanciones internacionales, sino como consecuencias de malas políticas económicas. Maduro y todos los voceros del régimen le achacan a las sanciones la crisis devastadora que sufre Venezuela. Hacen caso omiso al informe Bachelet que señala que la crisis comenzó antes de las sanciones. No oyeron al ex ministro Jorge Giordani, que advirtió en 2013 que luego del extraordinario gasto al extremo para elegir al moribundo Hugo Chávez en 2012, había que redimensionar la estrategia para no seguir presionando al máximo las variables económicas. A Giordani lo votaron. No escucharon al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, cuando planteó en 2015 un plan de ajuste. A Ramírez lo purgaron. Sirva estos dos ejemplos como referente de que la estrategia para no seguir presionando al máximo las variables económicas, advertencia estaba adentro en el propio chavismo. Las alertas externas sobran, alertas que provenían del BID, el FMI, el Banco Mundial, de cámaras con industria y de firmas especializadas, pero no oyeron. Ramírez ha escrito que el grupo en el poder fracasó por corrupto, incapaz y ambicioso. Un grupo que no ha construido nada, que no ha colocado ni siquiera un ladrillo, no podía manejar un país, pero Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y todos insisten en hablar de las sanciones. La culpa es de la guerra económica, primero, ahora son las sanciones. La Unión Soviética colapsó no por sanciones extranjeras. Esto lo dijo Anton Silvanov, primer vicepresidente del gobierno de Rusia y ministro de Finanzas. La URSS colapsó debido a una política económica y financiera irresponsable que el liderazgo del país persiguió en los últimos años de su existencia. Esto se lee en diario Sputnik, que recoge las declaraciones del ministro dichas en otro medio ruso. ¿Lo sabe Maduro? Estas palabras deben ser leídas por Maduro, por Cabello, por los ministros de la economía que insisten en el tema de las sanciones y de allí no lo saca nadie. Por el contrario, ya parecen estar preparándose para un periodo especial como el que padeció Cuba, luego del colapso de la Unión Soviética. Según Cabello, en Cuba la gente resistió gracias a la conciencia revolucionaria y socialista. En Venezuela pasará lo mismo. Las restricciones externas que se impusieron a la Unión Soviética no desempeñaron ningún papel, dijo Zulianov. Paradójicamente, la URSS colapsó cuando las principales barreras económicas y las sanciones comenzaron a levantarse durante el periodo de la perestroika. El ministro apunta que a pesar de todo es posible trabajar en un entorno de sanciones. Las sanciones, por supuesto, dificultan el desarrollo económico, reducen las tasas de crecimiento, despojan de ingresos adicionales a los ciudadanos, pero es posible y es necesario trabajar bien en estas condiciones. Pero eso no ocurre en Venezuela. Con el régimen de Maduro, puesto que la crisis empeora y de crisis humanitaria pasa a ser una catástrofe, una tragedia humanitaria. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, apunta en ese sentido. Siempre se recuerda que el presidente Vladimir Putin acuñó la frase de que la caída de la Unión Soviética es la peor catástrofe geopolítica de la historia. Más de 25 millones de soviéticos tuvieron que abandonar el país. Hay una línea paralela con Venezuela, el éxodo. Más de 5 millones de venezolanos han huido del país. La dictadora del FMI, Christine Lagarde, ilustró la situación con esta frase: Venezuela es la historia más triste del continente. Lo dijo hace un año, y hace un mes el Banco Central de Venezuela publicó índices y cifras económicas, índices y cifras sociales que confirman el desastre. El mayor desastre de la región, que por dimensión equivale a todo lo dicho por Putin. El ministro ruso no hace más que confirmar lo que ya había expresado también Putin en 2015, que las causas del colapso eran internas, pero Putin hacía la salvedad de la infraestructura que se había montado en aquel vasto imperio, y sobre ella se comenzó a trabajar la recuperación de Rusia, pero en Venezuela, el chavismo no ha dejado empresa intacta, comenzando por la destrucción de petróleos de Venezuela. PDVSA siguiendo con las empresas básicas del aluminio, hierro, por el sistema eléctrico, por las tierras que no producen, por las vías deterioradas,
por las compañías que fueron estatizadas y hoy están paralizadas. Nada más ayer decía el presidente de Fedecámaras que en 20 años han desaparecido 300.000 empresas, el 60% de las que operaban en 1999 cuando llegó Hugo Chávez al poder. Por otro lado, liberan a clarinetista en Venezuela. La clarinetista venezolana Karen Palacios, a quien le negaron un contrato y luego fue arrestada por no estar de acuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fue liberada el martes después de 45 días en la cárcel. La joven de 25 años había sido trasladada a la prisión militar y encerrada junto a los principales críticos del gobierno por violar la subjetiva ley contra el odio. Su delito fue publicar un mensaje en redes sociales mostrando su frustración por su despido de la Filarmónica Nacional, financiada por el Estado, donde había debutado recientemente como primer clarinete. Un juez había ordenado su liberación inmediata hace un mes, pero se concretó finalmente el martes. Soy libre, dijo a la salida del penal donde la esperaban familiares y amigos. Según información obtenida por La Voz de América, Karen Palacios fue liberada bajo medida cautelar de presentación y tiene prohibido declarar a los medios o emitir comentarios en las redes sociales. Su caso llamó la atención de las Naciones Unidas, que señaló este mes en un informe el creciente uso que hace el gobierno de las detenciones arbitrarias para intimidar a sus oponentes y para reprimir la libertad de expresión. El clarinete en su antídoto. En 2014, Palacios fue diagnosticada con el síndrome Asperger y encontró en su obsesivo estudio de la música clásica un antídoto natural a sus frecuentes episodios de depresión. La madre de Palacios, Judith Pérez, contó a la agencia AP la angustia de su hija durante la prisión. Se me parte el alma porque yo sé que ella necesita su clarinete. Eso es lo que la tiene mal, dijo poco antes de que fuera liberada. Sus vecinos también la extrañaban, solía ensayar al libre en un solar polvoriento desde que el día divisan las verdes colinas de Caracas. El sueño de Palacios, para el que preparaba una audición en el momento de su detención, era ingresar en la orquesta Simón Bolívar, el emblema del mundialmente conocido sistema de jóvenes orquestas venezolanas. Los críticos, los partidarios del gobierno en disputa de Maduro no la ven como víctima, sino como una más que cruzó el límite permitido e incitar a la violencia cuando el 1 de mayo, un día después de que Maduro frenó una rebelión militar convocada por el líder opositor Juan Guaidó, tuiteó a sus pocos cientos de seguidores en Twitter su deseo de leer en una noche de insomnio que Maduro huyó, que lo mataron, que lo apresaron o cualquier vaina que me haga feliz. Antes de su arresto, Palacios dijo al diario El Nacional que lamentaba esos comentarios realizados en el calor del momento y que eliminó los mensajes pocas horas después de que publicarlos. Más tarde fueron recuperados por La Tabla, un medio progubernamental que señala a los opositores. La ley del odio que llevó al arresto de Palacios fue aprobada por la Asamblea Constitucional Oficialista en 2017 y contempla penas de prisión de entre 10 y 20 años para quien sea hallado culpable de instigar públicamente a la violencia contra otras personas por su raza, etnia o tendencia política. Los defensores de la libertad de expresión sostienen que la norma se aplica de forma selectiva y la consideran una herramienta de represión y censura. El año pasado 24 personas fueron detenidas por criticar al Ejecutivo en Internet según la ONG local Espacio Público. En total, más de 15.000 personas han sido detenidas por motivos políticos desde 2014. De acuerdo con Foro Penal, una cooperativa de abogados que representa a Palacios, en lo que va del año han sido encarcelados más de 2.000 personas, de las cuales casi 600 siguen entre rejas. Por otro lado, también señalan que la salida de Nicolás Maduro no se ha dilatado. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes, de visita en Washington, Estados Unidos, consideró que no se ha dilatado la posibilidad de sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Mire todo lo que ha avanzado el cerco diplomático, mire todo lo que se ha logrado con las sanciones políticas y diplomáticas. No es cosa menor porque todos estos asuntos están vinculados que el presidente Juan Guaidó tenga el reconocimiento de cerca de 60 países. No es cosa menor que haya quedado en evidencia la fractura al interior del ejército venezolano, aseguró.
De acuerdo con el jefe de la diplomacia colombiana, los avances son gigantescos. A pesar de que Nicolás Maduro sigue en el poder, esto no es como tenerla mamá y tenerla muerta, sino como tenerla mamá y tenerla viva. Cada día se crea una nueva condición y Colombia va a seguir actuando como lo ha venido haciendo. Aquí lo que hay es avances, agregó. Previamente el canciller dijo que Estados Unidos ve con gran preocupación los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Hay una gran preocupación, dijo Trujillo.